Ahora sí, paso a presentar al disertante Germán Di Vela, que es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como encargado de un tambo en La Cecilia, provincia de Santa Fe, y luego decidió continuar su carrera profesional en Pioneer Semillas y posteriormente, junto a algunos socios, al Centro de Servicio de Monsanto. Germán también es socio fundador de Bio4, que es una planta de etanol. Es socio fundador y presidente durante 2 años de FAR y también es socio de Presid y ha formado parte de la comisión directiva durante 8 años, de los cuales 4 de esos 8 años ocupó el cargo como secretario. Bienvenido Germán, gracias por tu tiempo. Has estado muy ocupado con tu trabajo y has podido hacerte un pequeño espacio para participar de esta charla, así que realmente te agradezco mucho. No, muchas gracias. Para mí Apresid es parte de mi corazón. Lo veo al chino ahí conectado y la verdad que todo lo que es referido o necesitado por la institución, si bien no me toca estar en la institución participando activamente, siempre estoy abocado y preparado para colaborar y más con Apresid Joven, que lo vi nacer junto con el chino y me parece que es el de muchas instituciones y el futuro de este país, ¿no? Los jóvenes y lo que ellos piensen y opinen de lo que hemos hecho nosotros como adultos y de lo que podemos dejarle colaborando con ellos para generar un país mejor, que es lo que todos deseamos. Eh, Les voy a contar brevemente un poco la historia de por qué creemos que el agro, parte de su desarrollo es el agroindustrial o agroalimenticio, pero me encantaría que interrumpan y pregunten en el chat porque me es mucho más fácil llevar una conversación dinámica que una exposición. Nosotros somos hace aproximadamente 11 años atrás, después de que formamos nos asociamos para hacer el centro de servicio de Monsanto. Comenzamos con un sueño que fue una planta de etanol. Una planta de etanol era una inversión enorme para 4 ingenieros agrónomos que no poseíamos campo y hoy no lo poseemos, pero es un sueño importante para el desarrollo de la zona donde vivimos, que es Río Cuarto, que es Córdoba. Estamos convencidos que el productor que tenga la oportunidad necesita industrializarse como una de las alternativas, ¿no? Y esa industrialización no solo tiene que ser o etanol o bioenergías como estamos nosotros, o blockchain, o ganadería, o cerdos. Hay un montón de opciones en las cuales hoy cualquier productor puede de alguna manera diversificar su producción, pero por sobre todas las cosas intensificarla y intensificarla en el lugar local. ¿Y por qué nosotros hacemos mucho hincapié en eso? Porque es donde se provoca el desarrollo. Estamos convencidos de que el país en general se va a ir desarrollando desde el interior hacia afuera. Si nosotros logramos que nuestras localidades empiecen a ser atractivas para que ustedes, la gente joven, o vuelva porque fue a estudiar a Rosario o a Córdoba o a Buenos Aires, a sus lugares natales, o bien no se vayan y puedan desarrollarse profesionalmente en sus pueblos. Cuando comenzamos con este sueño de la transformación del maíz, el maíz en nuestra zona, en Río Cuarto en particular, es un cultivo defensivo y productivo, no solo defensivo desde el punto de vista productivo, sino defensivo desde el punto de vista de constitución de los suelos y de cubrir nuestros suelos a la erosión eólica que generalmente se ocasiona en nuestra zona. Por lo tanto, todo aquello que tiene que ver con lo que es el desarrollo del maíz y de su cadena agroalimentaria es clave. Primero porque el maíz es uno de los que más aporta trabajo a lo largo de toda su cadena. Cada 100 hectáreas de maíz que se transforman de alguna manera de industrial o ganadero o huevos o carne o leche, se están produciendo 11 puestos de trabajo, lo cual da una absorción de mano de obra muy grande, que es lo que este país hoy necesita, nuestra economía real que nos está faltando. Y el otro gran sueño, y es el gran desafío que nos queda como productores, y tal vez como muchos de ustedes como hijos de productores o como futuros pequeños productores o grandes productores, el gran desafío que tenemos por delante es la asociación. Generar grandes proyectos de manera individual, tal vez algunos lo puedan hacer porque tengan la billetera,
pero yo los considero poco ricos porque es en el asociativismo donde está la riqueza, es donde hay más de uno para pensar, donde hay más de uno para opinar, donde hay más de uno para apoyar, es donde está la gran riqueza en el formar un equipo de trabajo y una asociación de productores como formamos nosotros, que somos 26 productores asociados en la planta de bioetanol, somos 46 productores asociados en las plantas de biogás. Mañana estamos volviendo a convocar a nuestros socios y amigos para una nueva sociedad que es RioBif. Lo que intentamos hacer es la exportación de carne, más de 50.000 animales al año de exportación a través de Río Cuarto, que no sabemos hoy cuántos vamos a terminar siendo en la sociedad, pero estamos convencidos que es el asociativismo el gran desafío que tenemos como productores agropecuarios. Primero, porque todos estos proyectos que hemos encarado son de volumen y encarar volumen solo siempre es difícil. No porque no seamos nosotros los que proveemos la materia prima a nuestros emprendimientos, sino porque se necesita producir mucho alcohol para que sea de alguna forma rentable la producción, se necesita producir mucha hacienda para que sea rentable la exportación, se necesitan producir muchos electrones para la energía eléctrica a través del maíz. Entonces, es clave que para el desarrollo de este país y de las regiones empecemos a ver el asociativismo de productores y la formación de sociedades anónimas con muchos productores como una forma de desarrollo y crecimiento. Bio4 está conformada básicamente por estos 26 productores, surge de una planta de bioetanol que produce hoy el 1% del corte de las naftas. Para que ustedes tengan una idea, el etanol en la Argentina se distribuye entre dos grandes mercados o dos grandes proveedores, los proveedores cañeros que están al norte, Tucumán y Salta, y los productores de maíz que se distribuyen entre San Luis, Córdoba y Santa Fe, de los cuales Córdoba es la provincia que mayor cantidad de plantas de maíz tiene, o sea, tiene 3 plantas de maíz, San Luis tiene una y Santa Fe tiene otra. Nosotros siempre decimos que Córdoba pasó a ser lo insistimos que debería ser mucho más, pero los vaca muerta que posee hoy Córdoba son precisamente las plantas de maíz. Córdoba es una provincia petrolera sin tener un solo pozo petrolero. Y dentro de esto también lo que nos surge es, y esto de la contaminación y el aumentar el contenido de dióxido de carbono a un ambiente cerrado como es el mundo, nos da más satisfacción hacerlo a partir de maíz, o sea, estamos produciendo combustibles sin tener que extraer, sin tener que extraer el petróleo o sin tener que esperar que este maíz que producimos pasen 200 años para que se transforme en petróleo extraído. Ya lo usamos antes de que ese periodo de transformación ocurra. No estamos sumando dióxido de carbono al sistema, sino que se lo estamos restando y estamos haciendo un producto que lo podemos repetir sin ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, dentro de esta simbiosis que empezó a formarse, lo que más nos abrió la cabeza la industria en sí a un productor agropecuario fue empezar a entender esto de integrar. Cómo empezar a integrar una cadena productiva, cómo empezar a integrar un procedimiento, cómo empezar a integrar una cadena en la cual cada eslabón se ve afectado por el buen rendimiento o el mal rendimiento. Empezar a entender que la industria es la industria del centavo, es la industria del volumen, es la industria de bajar costos, es la industria de ser eficiente. Todos los días un poquito mejor lo que veníamos haciendo, es una mejora continua, lo cual también nos ha favorecido a nosotros mismos como productores en nuestros campos. O sea, nosotros empezamos a trasladar esa cultura industrial a nuestros campos productivos, pensando y creyendo también de que la industria, de que la agricultura tarde o temprano debería verse como una industria. De hecho, Apresi dio su primer paso en esto de certificar de alguna manera nuestros productos o nuestra forma de producir, y en la industria la certificación y las ISOs son parte de nuestro funcionamiento y son parte de lo que tenemos que hacer. Es casi una obligación que cualquier industria tiene que hacer para que esto se produzca. Con respecto a las otras unidades de negocios que posee hoy Bio4, poseemos a su vez Bio5, que es un feedlot que lo que hace es consumir la burlanda que queda después de la utilización de
después de la utilización del maíz para la producción de alcohol, y quedan todos los subproductos de la planta de cereales. Y las plantas de biogás hoy están integradas a la planta de etanol. La planta de etanol consume 3,7 megas por hora. Un mega, para que ustedes tengan una idea, un consumo de 1 megawatt por hora es de 4.000 familias al año. Eso es lo que consume generalmente un pueblo. O sea, uno podría alimentar, lo que consume un pueblo es 4.000 familias consumen 1 mega por hora. Bio4 consume 3,7, pero nuestras plantas de biogás integradas a la planta de etanol están produciendo 6,2 megas. O sea, producimos el doble de bioenergía a partir de subproductos de la planta de etanol y de silo de maíz y de estiércol, que abastecen a la planta. Una parte se consume en la planta y otra parte se vende en contratos a 20 años de renovar firmados con el Estado Nacional. A su vez, estas plantas de biogás tienen un subproducto que es el biofertilizante, que lo utilizamos para el abono orgánico de 2.000 hectáreas alrededor de la planta, con una lámina de 180 metros cúbicos de digestato, que le dan todo el nitrógeno y todo el fósforo, y lo que estamos midiendo hoy es que los niveles de fósforo de estos suelos aumentan casi 10 partes por millón por año a partir de la aplicación. Otra unidad de negocio que tenemos es una planta de energías renovables en Formosa. Es una planta de 10 megas que también tiene un contrato de renovar con venta de energía en dólares por 20 años al Estado Nacional. Esta es una planta que está recién comenzando a desarrollarse, se va a hacer en Lomitas. Es la primera planta industrial que va a haber en Lomitas de privados. Y ahí el desafío es mucho mayor porque en realidad las universidades están en Formosa, que está a 300 kilómetros, y la especialización en lo que es, el proceso industrial nuestro no existe, con lo cual vamos a tener que desarrollar también eh, la mano de obra y las capacitaciones en la zona. Eso va a tener alrededor de 40 empleados de manera directa y calculamos que alrededor de unos 200 proveedores. En la zona, nuestras plantas poseen alrededor de 160 empleados y generamos casi 400 proveedores locales. A su vez, hemos empezado a desarrollar un parque industrial pegado a la planta para que todos nuestros proveedores puedan salir del interior de la ciudad de Río Cuarto y empezar a hacer, cuando uno empieza a hacer una mejora continua y empieza a intentar manejar esto de manera sustentable en toda la cadena, obviamente los proveedores son parte de nuestra cadena. Entonces nos empezamos a interiorizar en de qué manera están produciendo, bajo qué normas y de qué manera los podemos ayudar. Por eso en esta nueva radicación de los proveedores los ayudamos con lotes cerca de la planta para que podamos trabajar de manera mancomunada y cercana. Por otro lado, otra empresa, tenemos una empresa de biotecnología que se denomina Bioeléctrico, Biomass Crop, que se dedica a la venta tecnológica de plantas de biogás. Tenemos alrededor hoy somos los productores de biogás más grandes del país y estamos empezando, y somos los primeros en haber producido gas a partir de la vinaza, que es un subproducto de las plantas de etanol. Hay 2 plantas en el país, la primera fue la nuestra, la segunda es la de Vicentín, y hay una sola en el exterior que es en Estados Unidos, pero tanto la de Vicentín como la de Estados Unidos utilizan grano molido y nosotros solo utilizamos vinaza. La vinaza es un subproducto que queda de la extracción del almidón para alcohol y que generalmente lo que se hacía era evaporarlo, se hacía una melaza, se juntaba con la burlanda, que es el otro producto que queda de la industrialización del maíz que va a la alimentación vacuna. La evaporación de esa vinaza es altamente costosa y lo que hicimos fue evitar esa evaporación, ponerlo en las plantas de biogás, generar energía eléctrica y generar biofertilizante. Y a su vez, lo que hicimos fue, como bajamos la evaporación, bajamos la huella de carbono de la planta. Entonces hoy Bio4 es la única planta de etanol con una huella de carbono suficiente para poder exportar a Europa el bioetanol.
Entonces, lo que hoy hacemos a través de Biomas es vender la tecnología de las plantas de biogás, ya sean originarias como fueron en un principio de silo de maíz y estiércol, como también estas de vinaza para plantas de etanol en Estados Unidos. Estamos empezando a hacer una sociedad en Estados Unidos donde empecemos a venderle, que hay más de 120 plantas de etanol muy grandes en Estados Unidos, de más de 100 millones de litros anuales de producción, para que puedan producir con la vinaza que también tienen biogás. Y otro negocio que también a partir de un viaje que hicimos a Estados Unidos, al Silicon Valley, nos vinimos con esto del blockchain y lo de la certificación a través de blockchain. Y lo que estamos intentando hacer es una empresa tecnológica que se llama Bioelectrify, que lo que intentamos hacer de alguna forma es certificar que la energía, que un ciudadano que quiere ser sustentable, que quiere colaborar con la energía sustentable, pueda comprar de manera certificada su energía para su hogar que venga de fuentes renovables. Esto a su vez hace de que las grandes empresas consumidoras, como por ejemplo las de aviones, que son grandes contaminantes y que pueden ser grandes consumidores hacia adelante, y que no pueden ser sustentables, porque hoy no hay manera de que un avión pueda ser sustentable desde el punto de vista de la contaminación, quieran intervenir en esto y favorezcan a la generación de energías eléctricas o de biocombustibles de manera renovable, y que la gente, el consumidor, pueda comprar esos eléctricos que se generan de manera renovable con un certificado dado por nosotros. Y con ese certificado poder ir después a los grandes consumidores, como son esto que les digo, las aeronáuticas, y poderlo canjear por millas de vuelo o algo por el estilo, o algún beneficio. Esos son todos los modelos de trabajo. Eh, ¿Por qué creemos que como productores tenemos una enorme oportunidad? Por lo mismo que dice o decía, ya no sé si se habrá cambiado porque no lo sé, porque no la leo hace mucho, la visión de lo que es APRESID, ¿no? Somos productores de alimento, de biomasa y de energías. En cualquiera de esos tres rubros somos buenos, solo nos queda integrarnos, solo nos queda asociarnos para lograr tomar escala. Hoy todo lo que es un poco lo que se ha puesto de manifiesto con esto de la pandemia es haber frenado el mundo. Logró demostrar que se bajaron los niveles de contaminación, pero también logró demostrar que la agricultura se siguió produciendo y siguió generando alimentos y energías con un bajo impacto. Entonces, tal vez, si esto realmente va a provocar un cambio mundial, nosotros deberíamos estar en primera fila para ser los pioneros en los cambios que vienen a futuro. No sé, Mati, si habrá alguna pregunta o algo, la verdad que no puedo leer. No, no sé si... Ah, acá, me parece. Ah, perdón, acá está. Bueno, preguntan qué marcos regulatorios o políticas públicas crees que faltan para incentivar o hacer el camino más simple al privado y favorecer de generación de valor, ya sea para producir carne, energías, biomateriales, por ejemplo, elevar el corte de las naftas, etcétera. Sí, Raúl hace esa pregunta. Lo que es a nivel nacional, les diría que eh, básicamente hoy lo que falta para el crecimiento, obviamente son reglas claras y largo plazo. No existe en un país como la Argentina. Dentro de eso, nosotros hemos luchado y hemos cambiado nuestra fórmula para la producción de biocombustibles, para el precio del biocombustible, 4 veces a lo largo de los últimos 3 gobiernos. O sea, el cambiar las reglas es algo que genera mucha incertidumbre en el inversor, genera incertidumbre en inversores locales como nosotros, imagínense los que pueden venir de afuera, ¿no? Que no conocen lo que es la Argentina ni cómo funciona. Entonces se necesitan políticas a largo plazo, pero políticas de estrategia de país. O sea, la Argentina quiere ser un país agroexportador, la Argentina quiere ser un país de generación de bioenergías, quiere ser un país donde su agricultura esté certificada y sus granos y su carne y su leche produzcan más, quiere ser un país donde quiere hacer producción de carne con índice de dióxido de carbono cero y hacerlo en los montes de Formosa
a través de montes nativos y el cuidado de los montes nativos. O sea, tenemos un montón de cosas para vender al mundo. Lo que se necesita es un país o dirigentes que estén pensando a largo plazo y viendo el enorme potencial que tiene la Argentina. Y por otro lado, el acceso a créditos, que es la enorme traba, porque generalmente los flujos de ningún negocio dan lo suficiente para vos poder reinvertir y hacer el crecimiento que muchas veces se te puede dar, porque al ir integrando, la velocidad de crecimiento muchas veces te supera, y si no hay buenas líneas de crédito, realmente nosotros, para hacer las plantas de bioenergía, nos pasó que tomamos créditos en pesos, perdón, en dólares, y hoy es mucho más costoso pagarlos que en el momento que los tomamos. ¿Cómo afectó esta pandemia a sus empresas? En el caso de la planta de biocombustibles, lo mismo que afectó a la venta de las naftas, al ir en nuestro corte va junto con el consumo, entonces cayó el consumo y cayó la producción. Vendimos el 50% menos en marzo, el 80% menos en abril. No llegamos a hacer ninguna sesión ni de pagos ni sesión de empleados, no suspendimos empleados. Lo que hicimos fue bajar la producción lo más que podíamos para extender la agonía de la empresa, de la industria, para no pararla. Y después, en el caso de las plantas de biogás tienen un contrato que, como son plantas que producen casi permanente, no, producen permanentemente las 24 horas, los 365 días del año, tienen prioridad de despacho. ¿Eso qué significa? Que este tipo de plantas, que se denomina de energía base, porque no es como la solar o la eólica que va cambiando a lo largo del día su generación, sino que nosotros generamos siempre lo mismo, tienen prioridad de despacho. O sea, antes se van a pagar otras y por último las nuestras. Entonces, esas empresas continuaron. La que más se vio afectada es la planta de bioetanol, que obviamente es el negocio más grande productivo. Germán, eh, ¿cómo influyó y si influyó tu paso por Apresid en vos, en tu formación, en tu modo de encarar la vida? Ya sé que por ahí me voy de tema. No, son todos parte de los mismos temas. Apresid me enseñó, les diría que fue casi la segunda comisión en la que participé. Yo soy socio fundador de FADA. FADA es una fundación que creamos a partir de la 125 para la generación de políticas públicas. Hoy es bastante conocida, tal vez hayan visto algún informe del índice FADA explicando la incidencia de los impuestos en la producción del productor agropecuario. FADA lo que me enseñó es institucionalidad. Me enseñó a estar en una comisión directiva y morderme los dientes, a no ser impulsivo, a poderme relacionar políticamente, a entender que muchas veces los caminos no son tan directos como es en una empresa, y sí hay que tener claro el objetivo. Apreci siempre tuvo muy claro el objetivo. Tal vez teníamos que hacer marcha atrás en algunas cosas, pero pensando en que en algún momento el impulso era mayor. Pero el paso por las instituciones les diría que les va a abrir mucho la cabeza para poder entender también políticamente las cosas. Porque hacer todo el esfuerzo privado sin intervenir políticamente es un error. Y es un error de nuestra generación. Porque todo el esfuerzo privado que podamos hacer, todo lo que nosotros podamos llegar a la gente, todo lo que empresa ve que querramos ser, jamás lo vamos a poder hacer con un Estado que es populista o con un Estado que no está en vías de desarrollo, con un Estado que no está pensando estratégicamente en un país donde se produzca mucho alimento y mucho grano y exportemos y estemos pensando en intensificar. Me parece que tenemos que ir de la mano con dirigentes que estén a la altura de los privados que podemos llegar a generar, ¿no? ¿Qué incentivo tiene el productor para entregar su producción a la planta de bioetanol y no venderlo como grano? ¿Hay un precio diferencial? No. Y se lo cuento como una anécdota también, Joaquín. ¿Por qué no hay incentivos? Nosotros cuando habíamos terminado de construir la planta, la construimos en 17 meses la planta, consume 600 toneladas por día, unas 200.000 toneladas de maíz anuales. Los socios productores, los socios originarios, podemos abastecer, son casi 20.000 o 25.000 hectáreas, de acuerdo a una producción promedio en Río Cuarto, podemos abastecer plenamente a la planta. Entonces el primer comentario, bien de gringo que somos, era venderle caro nuestro maíz a la planta. Y en realidad lo que la planta hace es comprar el maíz lo más barato que pueda.
Entonces, cuando al productor o a mí como productor me conviene venderlo caro, a la planta le conviene comprarlo barato. Entonces son dos intereses opuestos, pero son dos intereses que a su vez, al ser socio de ambos lados, te ves beneficiado. Entonces, la planta, el beneficio que tiene es que vos con un flete corto le entregás si tenés los campos cercanos y no tenés que enviar un flete a Rosario, que en nuestro caso son casi 550 kilómetros, el camionero se pasa 2 o 3 días, te llama 800 veces. Acá el camión va y viene y esa es la facilidad, descarga y algo más. En el caso de los socios, a veces salimos con alguna condición de contraflete un poquito mejorada para motivarlos y darles un mimo, pero la planta tiene que ser eficiente. ¿Cuáles son sus perspectivas post pandemia? ¿Cree que se puede dar una reingeniería del negocio, nuevas certificaciones, protocolos? ¿Cree que se puedan fomentar las energías biorrenovables? Yo creo que creo que se pueden fomentar, no, creo que hay que fomentarlas. Creo que es un deber fomentarlas. Creo que la pandemia lo que va a dejar es un cambio de paradigmas enorme. Creo que nos va a dejar esto que estamos haciendo ahora. Nosotros viajamos casi semanalmente a Buenos Aires en colectivo un martes a la noche, trabajamos todo el miércoles allá y volvemos ese miércoles a la noche para reuniones. Creo que eso es de una ineficiencia enorme. Creo que todos estos cambios van a llevar a un menor consumo de energías de todo tipo, pero que nos va a obligar, y la juventud y ustedes deberían hacerlo mucho más, obligarnos a que pensemos en un mundo mucho más renovable, mucho más de bioenergías. Todo esto de la pandemia va a traer también que los alimentos sean más demandados, los alimentos frescos, los alimentos que lleguen de calidad, especializarse en cierto tipo de alimentos también. Y las bioenergías para mí van a estar un poco la bioenergía y los biocombustibles deberían estar un poco en el tapete de moda, sí, sin ningún tipo de duda. Con respecto al feedlot, ¿tiene algún biodigestor para el tratamiento de fluentes? No. Con respecto al biodigestor, lo que estamos perdón, al feedlot, lo que estamos haciendo es hormigón, plateas de hormigón, y todo el estiércol que hoy estamos trayendo gran parte de tambos cercanos que necesitamos para que sea el inóculo de las plantas de biogás, van a venir de nuestro feedlot. Hoy es un feedlot de 3.000 animales. Obviamente para alimentar esto necesitaríamos un feedlot casi de 10.000, pero la idea es que todo el estiércol lo podamos traer de esas plantas. De hecho, dentro de las plantas de biogás, tenemos silo de maíz, ensilamos silo para que también sea parte del inóculo, y lo que hacemos es, hay casi 1 hectárea de asfalto o de hormigón donde está depositado el silo de maíz, del cual estamos saliendo lentamente para hacerlo nada más que de los 6 megas, 3 se producen solo con vinaza y 3 de los otros megas se producen con vinaza y silo de maíz, pero queremos salir del silo de maíz y en ese salir del silo de maíz la platea va a quedar libre. La idea es así, hacer un feedlot techado con panel solar, con paneles solares para la generación eléctrica, y todo el estiércol que recojamos de casi 5.000 animales que pueden entrar ahí van a ir a las plantas de biogás. ¿Chino? Hola Germán y todos, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchás, Germán, querido? Perfecto, querido, te escucho. Bárbaro. Bueno, primero un gusto saludarte, charlar con vos. Te quería comentar que esta charla fue pedida por Apresid Joven. Quería hablar con un referente de lo que es biocombustibles. Y bueno, te citamos a vos. Vos ya siempre sos un colaborador de Apresid Joven. A nosotros dos nos une una gran trayectoria, una gran amistad. La verdad que, bueno, yo te aprecio mucho. Sé que es recíproco Mutuo. nuestro cariño. Pero bueno, te quería preguntar, Germán, dos cosas. Por un lado, al principio de toda esta pandemia también la producción agrícola se vio, digamos, también en el tapete por todo lo que era el alcohol en gel. Así que me gustaría que hagas un comentario en eso. Y por otro lado,
también que a los jóvenes, como a mí, nos digas, a vos, porque realmente yo a vos te conozco de ese tiempo y sos un tipo, un emprendedor, un optimista. Bueno, un poco, ¿qué es lo que te lleva siempre a eso? Porque vos viste cómo es este país, bueno, que hay muchas dificultades y sin embargo vos siempre, yo te conozco, sos un gran optimista. Me gustaría que también esa reflexión le llegue a los jóvenes, que te repito, esto fue pedido por los jóvenes de APRESID, esta charla. Entonces, son dos preguntas. Una, ¿qué te parece en su momento de toda esta pandemia, que siempre el agro estuvo ahí en el tapete por el tema del alcohol en gel? ¿Qué reflexión tenés respecto a eso? Y luego, esa motivación que creo que es eso lo que te mantiene joven, que tenés 60 años y no aparentás. pero, pero bueno, no, en serio, para que transmita también a los jóvenes, nada, eso, lo que vos siempre te lleva a emprender, a sumar. Sé que también participás mucho en Río Cuarto, tu ciudad. Sí. Bueno, son esas dos cosas. Gracias, Germán. No, a vos, Chinito, a vos. Mirá, por un lado lo del gel. Cuando nosotros nos pega la pandemia, que nos pega demorado lo que le pega a muchas empresas, que les pegó casi inmediatamente, el volumen cayó drásticamente, esto de que cayó el 50 y después el 80%, y empezamos a ver que lo que más subía era la demanda de alcohol. El alcohol que nosotros producimos es el mismo alcohol que se utiliza para el doméstico, digamos. Tenía algunas imperfecciones, porque por eso era de combustible, que era olor, por sobre todas las cosas, y algunos componentes que debíamos mejorar. Entonces nos pusimos a pensar por qué no éramos nosotros los que vendíamos directamente el alcohol y no que nuestro alcohol se usara como materia prima para eso. Ocurrieron dos cosas. La primera es que nosotros, pensando en el crecimiento de las naftas que se venía dando desde el año anterior, nos iba a ocurrir algo natural, que era una mayor demanda por más que el corte de las naftas no se aumentara, que es lo que estamos intentando hacer, que era una de las preguntas que me olvidé de contestar, pasar del 12 por lo menos al 15%, sería ideal para que las plantas que hoy existen en la Argentina estén al 100% de producción. Creíamos que se iba a dar naturalmente, porque al crecer el volumen de consumo, ese 12% nos absorbía ese crecimiento. Entonces, todas las plantas de etanol estábamos pensando con duplicar producción. Para eso lo que hicimos fue duplicar la refinería como un primer paso, que es donde se separa el alcohol del mosto, para después, el año que viene, o este año era, pero lo fuimos postergando obviamente, aguas arriba, hacer la duplicación de la planta. O sea, duplicar molienda, duplicar fermentación y terminar de los 270 metros cúbicos que producimos hoy por día en 400. Hago todo esto porque ya teníamos entonces, habíamos ampliado la refinería sin poderla usar, la habíamos duplicado y no estaba usada, porque ¿para qué íbamos a producir más alcohol si ya teníamos tanques llenos y no había necesidad, no había posibilidades de venderlo? Entonces se nos ocurrió al directorio empezar a hacer alcohol de calidad, alcohol buen gusto que se le llama. La decisión entre hacerlo o no hacerlo era una inversión de $200.000 en plena pandemia. Decidimos hacerlo, vino uno de nosotros a partir de, se los hago cortito, pero a partir de Silicon Valley, yo vine con la idea de tener siempre permanentemente un grupo de jóvenes pensando, de ingenieros, que es lo que tenemos en la empresa, pensando en nuevos proyectos o tirar nuevos proyectos a esa mesa para que ellos analicen. Y después, si quieren, les cuento un poco hacia dónde con eso. Donde yo creo que está el crecimiento de la empresa hacia adelante, con estos pequeños genios que uno tiene adentro y que no tiene que dejar que se vayan. Pero fue a partir de esta idea, la mesa de ingeniería nos dijo, podemos tener, laburando de lunes a lunes y en muchos días de 24 horas, podíamos tener la primer prueba de alcohol buen gusto. Eso fue lo que tardamos. 20 días en algo que debería haber tardado tal vez 3 meses. En 20 días estábamos produciendo nuestra primer destilación de alcohol buen gusto. Entonces ahí nosotros le ganamos casi 10 pesos al litro de alcohol en plena pandemia. Para que ustedes se den una idea, lo vendemos, el alcohol combustible se vende a 30 pesos el litro, esto se vendía a 42 pesos el litro.
Hoy ya se vende a menos. Todo lo demás es embotellar y packaging y marketing y todo lo demás. Y eso fue lo que nos hizo acelerar en plena pandemia. O sea, nos sacó del estado de confort de vender la petrolera, donde IPF te lo viene a buscar, Shell lo viene a buscar, todo, y vos solo, una vez que ubicaste tu volumen a principio de mes, te dedicas a despachar. Nos movilizó. La verdad que a mí me encantó porque nos movilizó. Empezamos a llamar a uno por uno de los que usan alcohol en el país, Johnson y Johnson, a todos ofreciéndoles nuestro alcohol, y fue así que empezamos a hacer un mercado de los cuales nosotros producimos 7.500 metros cúbicos por mes de alcohol y 1.500 metros cúbicos son los que hoy estamos entregando como alcohol buen gusto que no existía. Es un mercado más atomizado, es un mercado más complejo, es un mercado más informal en algunos casos, con los cuales en un mercado como el nuestro tan formal hay que cobrar de antemano, bueno, tiene sus bemoles. Por otro lado, vos decís, ¿por qué soy tan optimista? Sí, soy muy optimista, la verdad que amo en mi país, confío mucho en toda esta gente que está acá, ahí nombran a Fada Joven, y sí, amo Fada Joven, Fada Joven surge también como Apresir Joven, eh, creo que tenemos un potencial enorme y creo que nos debemos un país como la gente, nos debemos un país integrado, nos debemos un país donde todo el mundo tenga oportunidades. Somos 40 millones en un país de la puta madre, con un montón de territorio, con un montón de productividad, con un montón de cosas por hacer. A mí el Silicon Valley me encantó, me pareció fantástico, me encantaron los autos eléctricos, me encantaron los autos que andan solos, pero muchachos, entre eso y esto hay 50 años. Lo que la Argentina necesita es economía real, necesita puestos de trabajo, necesita gente ocupada, necesita gente brillante, necesita gente que pueda invertir, que se arriesgue, que pierda, que se pegue golpes, que se vuelva a levantar. Por eso digo que el asociativismo, el juntarse, el ser generoso en un asociativismo, te da la fuerza y la valentía muchas veces para encarar cosas que no. Admito que yo tengo una vocación particular, hoy estoy acá en el Comité de Emergencia Social por el tema de la pandemia, porque me parece que hay que meterse en todo, pero hay que meterse en todo, y si no, después no se quejen. Si no, bánquensela, fúmensela, pero no se quejen. ¿Cuáles son los principales criterios o tips para comenzar a recorrer un desafío como el que ustedes abordaron? Sobre todo cuando nos toca vivir en un país donde las reglas están continuamente cambiándose. Sí, es cierto, las reglas están continuamente cambiándose y no hay forma hoy de cambiarlas, salvo que también nos metamos en política, que creo que es el gran paso que debe dar, y más que nada el sector agropecuario, es el que lo debe dar, porque tiene el volumen, tiene la plata y tiene la dirigencia. Lo que deberíamos hacer es apoyar a esos dirigentes que tienen ganas de cambiar este país. Pero en algún momento, vuelvo a lo mismo, creo que el asociativismo te da esa fuerza, te da eso de cuando vos bajás la guardia, hay otro que la levanta y hay otro que te dice, vamos para adelante. Este pequeño ejemplo que yo les doy de haber hecho Alcohol Buen Gusto en casi 8 días, una decisión de $300.000, cuando esos $300.000 iban a ser parte del flujo para bancar si seguíamos en caída libre con el despacho de biocombustibles, ¿no? O sea, es un, es una decisión que tomás en algún momento. Entonces, hay mucha decisión de estómago también como empresa, con poco análisis. Muchas veces si vos intentás en una planilla de Excel poner todas las variables que se te van a dar desde el momento que pensás la idea hasta el momento de hacerla real, te puedo asegurar que no emprendés nada. O sea, hay cosas que tenés que hacerlas por estómago. Y yo les estoy contando las cosas que no fue bien, pero tengo un mueble lleno de todos los proyectos megafardos que no avanzaron. El Arundo Donas como biomasa y recuperación de médanos, donde habíamos medido el crecimiento de la materia orgánica en Arundo. Durante 4 años estuve detrás de eso, en la erradicación del arundo, en la siembra del arundo, que era con tubérculos, en cómo extraerlos, cortarlos con gente, plantarlos en un médano. Les puedo contar miles de fracasos, miles. Obviamente les estoy contando los éxitos, pero hemos fracasado un montón de cosas y seguimos fracasando, pero nos parece que es parte de lo que tenemos que hacer como... Siempre digo la misma frase y el que me escuchó, soy medio hartante, pero estoy convencido que los que tenemos la oportunidad de hacer las cosas, como los chicos que están acá que tienen la oportunidad de estudiar, tienen la obligación de hacerlo.
Hay un montón de gente que no la tiene y somos los que hemos tenido la oportunidad, los que tenemos que exprimirla al máximo. Además de tu comité de asesores, ¿buscan formar algún grupo de startup, de empresas con ideas innovadoras? Sí, sí, tal cual. Cuando volvimos del Silicon Valley, una de las cosas que más me impresionó fue la cantidad de gente joven. O sea, obviamente en el Silicon Valley se dan todo, ¿no? Se dan las mentes más brillantes del mundo, los capitales más importantes del mundo, la interacción más importante del mundo. Entonces me volví con la idea, y es algo que estoy tratando desde aquel momento de fomentar permanentemente en la empresa. Generalmente cuando vos tenés una empresa y tenés gente buena, si tenés gente muy picante, la gente picante se te va, pero se te va a formar su propio proyecto. Entonces, lo que a nosotros nos interesa hoy es fomentar a nuestros empleados. De hecho, con algunos ya tenemos alguna pequeña sociedad en la cual si vos sos parte de nuestra empresa y se te ocurre una idea, vení, contámela. Entonces yo, si es algo que está relacionado con nosotros, que va con nuestros valores, que va con nuestra forma de hacer las cosas, no importa que tal vez no tiene nada que ver con la producción agropecuaria, ¿eh? Como es esto que les contaba yo de Bioelectrify, lo único que está relacionado es la energía renovable, pero ni producimos ni nada, es solo una plataforma de blockchain, es otra cosa que nada que ver. Prefiero que vengas y nos la cuentes, que seamos nosotros partícipes, que vos seas el líder de ese proyecto y que después seamos socios. Entonces el crecimiento de una empresa, de gente joven, motivada y apoyada por vos por detrás, es infinito. Es infinito. Y a vos como ventaja, debería convenirte contarlo a la empresa Bio4 o a nosotros y decir, les cuadra este proyecto, les gusta, investigo algo más, me meto algo más, tenés la plata para viajar, tenés la administración para que te sostenga en el crecimiento y terminás siendo director o gerente y a su vez socio de ese proyecto. Entonces ahí es donde vos la empresa ramifica naturalmente y con mentes nuevas, no siempre el mismo directorio pensando una nueva idea. Estoy revisando a ver si me quedó alguna pregunta, pero no. Bueno, Germán, creo que están todas las preguntas contestadas. Se cumplieron bien los puntos. Yo, viste, a mí me encanta charlar con vos. Te repito, esto es una charla que fue organizado por los mismos chicos de Apresid Joven. Hay muchos que están mandando felicitaciones por la charla, que se juntan, que si esta charla se graba. Bueno, sí, se graba la charla para que muchos luego la puedan escuchar. Mira, a mí me queda una última pregunta y después ya despedirte, pero me gustaría hacer una pregunta, a ver, ¿cómo analizás? Creo que te la hicieron, pero creo que está buena. ¿Cómo, viste, es medio difícil, pero cómo ves Argentina post pandemia? Ya lo dijiste que es optimista, pero eh, viste que se habla mucho de que va a quedar bueno, quizás más pobreza, cierran negocios y demás. ¿Vos por dónde ves, no solo para nosotros que somos más veteranos, sino para los jóvenes que están estudiando ingeniería o están estudiando veterinaria, que son los miembros acá de Presid Joven, otras ciencias que igual se suman a Presid Joven? ¿Vos por dónde ves que ellos tendrían eh, un futuro o un presente inmediato? Algunos hablaron de las startups, acá está Nico Marinelli que está con los drones. Bueno, vos por dónde lo ves, y con esta nos despedimos y luego te saludo, pero vos ¿qué ves que queda después de esta pandemia y qué consejo le podés dar a los jóvenes o qué opinión le podés dar a ellos? Mira, Chino, y lo veo desde el punto de vista local también, ¿no? Porque estoy muy en contacto con el intendente acá, ¿no? Creo que en la medida que la pandemia se extienda, ya sea con casos o sin casos, no importa, en la medida que se extienda la cuarentena por sobre todas las cosas, esta clase política no entendió dos cosas. La primera, que esta pandemia es una guerra y en la guerra los jóvenes
tiene que salir a batallar y no hay otra. Y eso, ¿qué te quiero decir con eso? Es que el parar un país por una pandemia es un error. Por lo menos ya a esta altura es un error. Al principio tal vez no, pero a esta altura es un error. Los jóvenes deberían estar trabajando y en la calle. Y te digo que yo no he parado nunca. Es más, hemos trabajado mucho más de lunes a lunes. Pero no lo digo como ejemplo, sino que lo digo como es lo que debe ser. Si no estamos luchando una guerra, cada uno en su trinchera, sin muertos, pero nadie, no termina más la guerra. O sea, hay que contagiarse, algunos moriremos y habrá que seguir adelante, porque es así, porque así es la vida también. Pero lo que más va a dejar esta pandemia es pobreza en nuestro país, sin ningún tipo de dudas. Nosotros no somos Europa, no somos Estados Unidos. Entonces, no tengo dudas de que vamos a encontrarnos con un país desprovisto, más pobre, más gente que salió del sistema y que estaba en el sistema. Y se los cuento así porque es real, porque estoy muy metido en la municipalidad de Río Cuarto y hay un sector, hay un sector de la población pobre, muy pobre, que está acostumbrado a estarlo y que conoce todos los mecanismos para sobrevivir. ¿Y por qué les digo que conocen todos los mecanismos para sobrevivir? Porque conocen quién da el bolsón, cómo consigue la tarjeta de la nación, dónde tiene que ir a golpear a la fundación social en la municipalidad. Pero el albañil que estaba trabajando hasta último momento, el plomero, el taxista, esa gente que era cuentapropista, no conoce nada de eso y es un nuevo pobre. Entonces hay una parte de la población que va a seguir asistida por el Estado, porque ya está, es difícil sacarla de ahí porque no generamos los puestos de trabajo suficientes. Hay una parte nueva que va a ser nuevos pobres y que va a estar más desesperada porque estaba acostumbrada a generárselo él mismo y que sería bueno de que no se desanime a de que él se lo puede generar, porque si no es generar más de la base, es ampliar esa base que no queremos ampliar, sino ir reduciendo para que no sea un Estado dadivoso. Entonces vamos a salir de un país más empobrecido, con más gente sin trabajo, y donde el rol de los privados es clave, es clave. El tema es que el Estado lo entienda, que el Estado entienda que la única manera de salir de la próxima pandemia, que la pandemia que nos viene por delante es la social y la pobreza, es a través de privados. Porque el Estado no produce, el Estado recauda, los que producimos somos nosotros, no solo los productores agropecuarios, los industriales, los automotrices, los comerciantes, esos producen. Entonces, el Estado tiene que terminar de entender que no es un productor, sino que es un recaudador y un administrador, pero que va a tener que pasar a ser un fomentador de privados para que estos privados crezcan. O sea, no va a haber otra, va a tener que darle créditos a los privados, va a tener... Entonces, que nos quede un año durísimo, pero me parece que para los veterinarios, los agrónomos, para los que estamos en esta parte de la torta productiva, nos queda un mundo, porque me parece que la demanda va a aumentar, que las necesidades van a aumentar y que me parece que la Argentina puede llegar a dar ese vuelco de ser un país verde, de ser un país productivo sustentable, de certificar sus productos. Me parece que podemos dar un salto cualitativo enorme, porque me parece que la juventud va a demandar productos más seguros ambientalmente y nosotros tenemos todo para hacerlo. Bueno, Germán, la verdad que un placer siempre, una charla bárbara, más allá de la amistad que nos une. Espero verte pronto. A pesar de la pandemia, te invito a un asadito acá en Marco Juárez. Dios Repito, quiera. me mandan. Sí. Y nada, ya después vamos a hablar. La verdad que buenísimo, como siempre, te agradezco el aporte que siempre realizás, en este caso a Presid Joven. Ya estuviste hace el año pasado, no el otro año, en el Congreso de APRESID, en la plenaria de APRESID Joven. Así que bueno, nuevamente, mil gracias. La verdad que unas palabras, las últimas que dijiste, bueno, muy optimista como sos vos. Yo coincido con tu concepto. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias, en nombre de APRESID y en este caso de APRESID Joven.
lo repito porque vale la pena, este fue un tema surgido de los chicos de Apresid Joven. Acá te pone Pablo Gelperín, otro legendario, un ejemplo de empuje. Y sí, es la verdad, pero ese empuje creo que lo contagiás y es lo que nosotros queremos contagiar acá a todos estos jóvenes. Que yo siempre digo, hace 2 años, 3 años, cuando Pedro Viñó me dijo, Chino, agarrá el proyecto de Apresid Joven, éramos 0 jóvenes, hoy somos 300. No nos alcanza con un chat. Así que, y hay una mesa joven, que son de los más comprometidos. Así que imagínate todo lo que se ha crecido y lo que vamos a crecer. Y en estos momentos de más incertidumbre, es donde los jóvenes y todos tenemos que duplicar los esfuerzos y hacerse más fuerte y utilizar la inteligencia y capacitarse más. Así que bueno, Germán, nada, 1000 gracias, te felicito, para mí sos realmente por tu empuje, tu energía y Yo por te la digo amistad que algo, tenemos. porque todo el mundo me dice que soy demasiado optimista, pero que esta pandemia nos ponga incómodos. Ojalá esta pandemia nos ponga a todos incómodos, porque nos va a sacar del letargo, que nos meta el dedo en el culo, perdón si hay alguna mujer, porque es la única manera de que este país salga. Estar incómodos. Es lo único que te tira para adelante. Si no, estamos siempre en la misma, haciendo lo mismo. No es que solo sea optimista, me parece que la pandemia enseñó a esto a decir, sí, esto cambia de un día para el otro. Bueno, ¿qué tan rápido, qué tanta cintura tenemos para cambiar? En lo que hagas. Nuevamente, Germán, muchas gracias y es así. Un poco lo que siempre se dice, salir de la zona de confort. Hoy por hoy, la pandemia no hizo salir a todos de la zona de confort, ¿viste? Pero bueno, repito, muchísimas gracias, Germán. La charla muy buena, las preguntas todas contestadas y son los tiempos que estamos, no, que lo habíamos previsto, así que nuevamente, 1000 gracias y estamos siempre en contacto y nuevamente, gracias porque cada vez que te llamamos, estás. Abrazo grande, Germán, y a Muchas gracias todos. por la oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias a todos los que participaron. Abrazo para vos, Germán, y a todos los chicos y al staff de Apresid. Abrazos y besos.